Hola, hola, muy bonito día, tarde o noche. Muchas bendiciones. Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del sexto chakra. ¿Cuál es? El tercer ojo, o mejor conocido como Agna. ¿Qué significa? Más allá de la sabiduría, tiene que ver mucho con la intuición y más que nada es aprender el lenguaje del alma. ¿Dónde lo tenemos ubicado? Enfrente, a la altura de nuestra frente, justamente en esta parte. ¿De acuerdo? Más que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué vamos a trabajar o qué cuestión vamos a estar haciendo con este chakra? Vamos a empezar a trabajar con lo que es la comunicación con nuestra alma y así poder percibir todas las cuestiones sensoriales, psíquicas, energéticas. ¿De acuerdo? Más que nada, ¿cuál es el mantra de este chakra? El mantra es OM. O-M. Se me había olvidado comentarte el mantra del día de ayer del chakra de la garganta. Era HAM. H-A-M. ¿Vale? Porque me lo estuvieron preguntando. Les voy a poner aquí el clásico hola para poder saludarlos y saber quién ya está conectado. Listo. Ya. ¿De qué color es este chakra? De color índigo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuáles son las piedras o los cuarzos que nos van a ayudar muchísimo para poder, más que nada, poder controlarnos, para poder controlar este chakra? Va a ser lo que es el lápiz lazuli, va a ser también lo que es la fluorita o la amatista, ¿vale? ¿En dónde lo tenemos ubicado? Bueno, en la parte del tercer ojo, como se los había comentado. ¿Qué es lo que va a trabajar? Va a trabajar muchísimo lo que es la glándula pituitaria, la glándula de la hipófisis, las orejas, las narices, la nariz, las orejas, también los ojos, que es la parte principal, todo lo que tiene que ver con el cerebro, todas estas cuestiones. Un dato importante que es necesario para poder saber qué tenemos que balancear con los chakras es que, por ejemplo, cuando lleguemos a tener un malestar, digamos en cuestión, agarramos lo que es nuestra manita y ubicamos en qué parte del cuerpo es en donde nos tenemos afectado, y ya dependiendo de donde nos encuentre ubicado lo que es el chakra, tiene que ver mucho con eso, porque es donde tenemos desbalanceada esa parte. ¿De acuerdo? ¿Qué esencias nos van a ayudar muchísimo para poder balancear lo que es este chakra? Pues muy sencillo, lo que es el eucalipto, el mentol y sobre todo la lavanda. La lavanda es algo que nos va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a trabajar con este chakra? Lo que es el derecho de la verdad y el derecho de ver más allá de las apariencias. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar muchísimo con lo que es la glándula pineal y la glándula pituitaria. Ahorita les voy a explicarlas más que nada para qué sirve cada una, cómo las podemos utilizar, qué cuestiones nos hacen y todo esto. Recordemos que este chakra trabaja mucho lo que tiene que ver la memoria, porque muchas veces qué es lo que nos llega a ocurrir cuando desbalanceamos este chakra, que se nos llegan a olvidar mucho las cuestiones, se nos olvidan ahora sí que todo, literal todo, a mediano, a corto, a largo plazo no tanto, pero sí mucho a corto, que es cuando se nos olvida también cuando desconectamos la plancha, las llaves, cuestiones, o sea, desde lo más básico hasta cuestiones ya un poquito más importantes. También vamos a trabajar mucho lo que es la conciencia universal, la percepción extrasensorial, que es por ejemplo cuando dices, híjole, cuando algo no te late, cuando algo dices que algo no me cae en esa persona, su vibra, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando las mamás te llegan a decir, es que esa persona no me agrada, no me cae, hay algo ahí que no me huele, no me agrada. Siento como que va a hacer esto. Mi sexto sentido me lo marca mucho. ¿Por qué? Porque más que nada tiene que ver mucho con estas cuestiones, con todas las cuestiones. ¿Por qué? El sexto chakra trabaja con todos los dones.
pero en especial los extrasensoriales. ¿De acuerdo? Cuando lo tenemos desequilibrado, ¿qué es lo que nos llega a ocurrir? O cuando lo tenemos muy apagado, de plano no vemos nada, nuestra memoria está súper mal, tenemos ahora sí que una inquietud súper mal, no podemos dormir bien, tenemos ciertas cuestiones, tenemos muchos dolores de cabeza, se nos tapa mucho la nariz, no podemos escuchar bien, vemos señales que no existen en cuestión energética, tenemos muchos bloqueos en la vida de por qué me está pasando tanto esto, por qué se está repitiendo tanto esta situación, no entiendo, muchas cuestiones. Y cuando lo tenemos sobreexcitado, ¿qué es lo que nos llega a ocurrir? Vemos cosas hasta de más, que es por ejemplo cuando dicen, ya mamá, ya papá, ya no exageres, ya estás viendo hasta cosas que no. Por lo mismo, ¿cuál es la edad de este chakra? Lo empiezan a generar más las personas que tienen de la edad de los 41 a los 48 años. Me estuvieron preguntando cómo lo hago para sacar la edad y calcularle la cuestión de los chakras, porque más que nada nuestros ciclos de vida van de 7 en 7. Empezamos, digamos, de la edad de los 1 a los 7, que es cuando estamos en el primer chakra. Y así, cada 7 va siendo un inicio y un fin, Por eso tiene que ver mucho con cada chakra. Aparte, no nada más con las cuestiones de chakra, también tiene que ver con el desarrollo humano, o sea, una infinidad de cosas que luego se lo explicaré más adelante. ¿De acuerdo? También, ¿qué vamos a hacer con este chakra? Por ejemplo, vamos a trabajar, digamos, cómo lo podemos balancear aparte. Te puedes agarrar lo que son tus zapatitos, te los puedes quitar, los calcetines, y puedes empezar a descalzarte un poco, porque el unirnos con la tierra también nos va a ayudar muchísimo. Este chakra va a estar muy unido, lo vamos a trabajar muchísimo con lo que es el segundo chakra, el de los sentimientos, porque también vamos a trabajar con la cuestión de los sentimientos, del sentir, de todas estas cuestiones, pero a diferencia de un sentir más elevado, de un sentir más espiritual, o sea, el segundo chakra nada más eran los sentimientos de vida, los sentimientos de vivir, digamos, el por qué siento, qué es lo que llego a entender, todas estas cuestiones. Aquí no, aquí lo vamos a ver, pero un poco más allá, digamos, más espiritual, más energético, con más cuestiones. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué es lo que nos llega a ocurrir? Es un caso muy fuerte, pero por ejemplo, hay personas que no llegan a tener ni siquiera el orgasmo, no llegan a tener el orgasmo. ¿Por qué? Porque hasta ahora sí que estas cuestiones de vivir, ya no tienen ahora sí que las ganas de salir adelante, ya no tienen estas sensaciones de, es que ¿para qué? Es que, ¿y qué es lo que llega a ocurrir? Que muchas veces, por ejemplo, las personas que llegan a faltarles ahora sí que el equilibrio de este chakra, justamente, que es de los 41 a los 48 años, ¿qué es lo que llegan a ocurrir? Los clásicos cambios de hormonas, los clásicos bochornos, los clásicos la andropausia, la menopausia, en cuestiones, por ejemplo, los clásicos que si no han llegado a sanar toda la cuestión de sus chakras, por ejemplo, los hombres, en nuestro caso, que por ejemplo no llevan, digamos, la responsabilidad, la madurez suficiente de nuestros chakras, ¿qué es lo que nos llega a ocurrir? Se nos vuelve a regresar el proceso junto con lo de este chakra y lo del anterior, y por eso llegan a ocurrir los clásicos chavorrucos, que por ejemplo, como no pudieron disfrutar lo que era su sexualidad en la época del segundo chakra, se vuelven a regresar, y es por eso que luego empiezan a andar, por ejemplo, con niñas, quieren volver a retomar todas estas cuestiones y no lo disfrutan. O por ejemplo las mujeres, que se ven un poquito más, como que se ven más, buscan, digamos, su lado de, ay, me quiero arreglar un poquito más, o sea, pero en cuestiones, quieren regresar a ciertas cuestiones. Por eso llegan a tener estos cambios de humor. O también las personas, es que dicen, ay, es que ya está grande, entiéndela. Ya por eso tiene ese cambio de humor. Es que ya está grande. Por eso, por estas mismas cuestiones, llegan a tener todas estas cuestiones de cambios, de que no se llegan a entender. O llegan a tener mucha ira, de plano dices, que no me aguanto, no me tolero, es una ira, un coraje, un odio. Por lo mismo, porque se está repitiendo como si estuvieran teniendo su segunda adolescencia. Por eso se dice que muchas veces tenemos dos adolescencias. ¿De acuerdo? Que también nos llega a ocurrir con esto. Que por ejemplo, necesitamos encontrar nuestro estado de paz en silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar a la naturaleza, para escuchar lo que es nuestra alma. ¿De acuerdo? Para podernos conectar, ver más allá. ¿Vale? Si en los demás chakras te llegan a poderte conectar contigo, con los demás, en este chakra vamos a irnos al más allá en cuestión de conectarte contigo mismo,
sacar tus demonios interiores y poderlos sanar, lo que es el ego, lo que son tus miedos, todas esas cuestiones habidas y por haber, es necesario empezar a sanar ya. ¿Por qué? Porque si no vienen una y otra vez, y es que por eso también muchas veces no llegan a dormir. Y cuando se nos llega a desbalancear mucho lo que es la glándula pineal, es por eso que es una glándula muy chiquitita, que es una glándula reina, que se le puede decir, digamos, dos glándulas muy muy potentes que nivelan todo nuestro cuerpo, es la glándula de la hipófisis y la glándula pineal. Que por ejemplo, cuando tenemos mal lo que es nuestra glándula pineal, que es del tamaño de, ahora sí que de un granito de una ajonjolí así súper chiquitito, hace cada cosa en nosotros, que por ejemplo, hay personas que luego se nos desbalancea, bueno, en especial a la edad de los 41, 48, pero también llegamos a ver personas que por ejemplo cuando se nos llega a desbalancear, no llegamos a dormir bien, y es por eso que muchas veces nos sentimos muy agotados, muy cansados, pero muchas veces ¿qué es lo que llegamos a hacer las personas? Pues muy sencillo, que nos queremos tomar la clásica, que la pastillita para poder dormir, que las gotas de valeriana, que las gotas de no sé qué, que X. Pero ¿saben qué es lo que realmente estamos haciendo? Digamos, nada más nos, perdóname la palabra, pero como que nos atontamos en el cuerpo, o nada más nos damos el porrazo, o sea, nos quedamos dormidos, pero no descansamos. Y es por eso que muchas veces en el día siguiente andamos todos de malas, todos enojados, así todo. Entonces por eso muchas veces andamos así todos de que no nos toleramos. ¿De acuerdo? También surge mucho lo que son los miedos, los temores, que por ejemplo, es en esas cuestiones es que andamos pensando mucho o en el pasado o en el futuro, porque no estamos disfrutando lo que es nuestro presente, nuestro regalo de vivir del día a día. ¿De acuerdo? También es muy importante que, por ejemplo, lo que es la hipófisis, que es lo que nos va a ayudar a controlar todas estas cuestiones, por ejemplo, de las hormonas, en cuestiones, por ejemplo, también nos ayuda mucho. ¿En qué sentido? En cuestiones, por ejemplo, ¿cómo se llama? De sistemas, por ejemplo, el sistema circulatorio afecta un poquito, o sea, afecta un poquito a varios sistemas, el sistema linfático y así, y la tiroides. Pero lo que es la glándula pituitaria, aparte de ver el lado físico, también te voy a empezar a explicar todo lo que es el lado espiritual. ¿En qué sentido? Que cuando lo tenemos alterado, también se nos altera mucho lo que es nuestra paz, tanto nuestra paz mental de nosotros como nuestra paz mental, nuestra paz física, y es por eso que luego andamos así muy estresados, no tenemos este estado de conciencia y nos cuesta mucho trabajo, y es cuando estamos cerrados con la venda y no vemos los retos de vida, de por qué nos está ocurriendo esto, de por qué, y nos cerramos tanto que se nos repite una y otra vez todas estas cuestiones. Y es por eso que luego nos llegan a dar lo que son las migrañas, parálisis faciales de un solo lado. Tiene que ver mucho de qué lado, porque por ejemplo, si es del lado derecho tiene que ver mucho con lo masculino, con la energía masculina, digamos con la concretación, digamos, de todo lo físico, con nuestro lado de nuestro papá, o si tiene que ver con el lado izquierdo, que tiene que ver con el lado femenino, con nuestro interior, con nuestros sentimientos. ¿De acuerdo? Tiene que ver mucho con cuestiones interiores. Es como, por ejemplo, hay personas que les llegan a dar un parálisis, lo que es facial, pero del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se andan preocupando tantísimo por el dinero, pero a la vez tiene que ver mucho con los sentimientos. Entonces, digamos, pueden haber varias situaciones, pero más que nada, fíjate de qué lado te está dando. Recuerda, físico, lado derecho, sentimental, lado izquierdo. Bueno, que en la cámara se ve al revés, ¿verdad? Pero creo que sí se va a entender claro, ¿vale? También tenemos que abrirnos mucho a lo que es nuestro estado de conciencia, trabajar muchísimo con lo que es, te digo, con esta glándula que es la pituitaria, para poder controlar mucho lo que es nuestra memoria. Y cuando llegamos a controlarla, llegamos a tener una memoria que podemos recordar así que muchísimo. Es como, por ejemplo, hay muchas personas que llegan a recordar muchísimos números, y es por eso que se les da mucho la agilidad. O a nivel espiritual, ¿qué es lo que les llega a ocurrir? Que por ejemplo llegan a controlar mucho la lectura de cartas, que llegan a ver lo que son las auras, o con ver solamente lo que es la imagen, pueden ver lo que es ahora sí que la cuestión, su energía, o sea, se pueden llegar a ver muchísimas cuestiones. ¿Por qué? Porque están viendo con su tercer ojito, que lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué palabras de poder nos pueden ayudar muchísimo para poder controlar también lo que es este chakra?
Yo aquieto mi mente y escucho mi intuición. Yo pongo atención a mis sueños. Yo estoy abierto a los mensajes de mi espíritu. Yo tengo una visión de mi interior clara. Estas palabras son de poder. De hecho, la palabra de poder básicamente de este chakra, ¿de acuerdo? Es yo entiendo, porque tiene que ver con el entender el alma. Con que digas esto y no empieces a trabajar muchas veces te va a ayudar muchísimo. Además, recordemos que también lo que trabajamos de la glándula pituitaria es muy largo el tema. Ahora sí que si te empiezo a explicar me aventaría, no sé, 3-4 días, porque sí es un tema muy extenso. Entonces pienso más adelante sacar un taller con todo esto para poder explicarte todo lo que podemos hacer, porque es lo que te digo, al activar lo que es la glándula pituitaria, que es lo que llegamos a hacer, desarrollamos todos nuestros dones, como te digo, pero más que nada tiene que ver mucho con lo extrasensorial, con lo kinestésico, con todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Lo podemos equilibrar mucho, por ejemplo, con lo que son meditaciones y sobre todo mucho, por ejemplo, elevando nuestra frecuencia. Eso es lo principal, eso es lo básico. El empezar, digamos, a sentirnos un poco más alegres, el escuchar música más alegre, no escuchar música negativa que te baje tu frecuencia. Si te has dado cuenta, ahora sí que en videos anteriores te he explicado mucho, que por ejemplo, hay música que escuchan mucho de, ay, es que me dejó, o de romance, o muchas cuestiones así, y empieza a bajar nuestra vibración. O por ejemplo, hay música de metal que llega a bajar mucho la cuestión. Entonces tiene que ver mucho las frecuencias y todas estas. Entonces también algo que nos puede ayudar muchísimo es escuchar música con frecuencias altas, con gigahertz. Todas estas cuestiones nos vayan a ayudar muchísimo a limpiar todo lo que es nuestra aura. Y aparte también lo que es nuestra glándula, que es lo principal. También recuerden la calcificación de esta aura, que es lo que provoca que se nos calcifique de más y se llegue ahora sí que a... Bueno, se nos bloquee, por no decir que se iba a tronar. No se truena, pero sí se nos llega a poner horrible la situación. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con todas las situaciones que te comenté anteriormente, que por ejemplo se nos bloquea mucho, llegamos a ver cosas de más, o de plano ya se nos tapan, ¿no? Así que lo que es nuestros dones, ya no escuchamos nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que por ejemplo, hay pastas de dientes que llegan a tener mucho lo que es todas estas cuestiones de flúor, llegan a ocurrir muchas de estas cuestiones. O por ejemplo, algo que nos puede ayudar muchísimo para poder descalcificar lo que es esta chakra, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, más que nada, desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para empezar a liberar todas las energías de nuestro cuerpo, energías negativas, y ya después pasamos a lo que es esta cuestión, ¿vale? Pues son todas estas experiencias que son muy necesarias para poder equilibrar lo que es este chakra. También lo que nos ayuda muchísimo a poder lograr equilibrar mucho este chakra, ¿cuál es? Las clásicas pastillitas verdes de la espirulina, también por ejemplo el carbón activado, y también tiene que ver muchísimo algo muy importante, tomar té de ruda, ¿vale? Se los explico, ¿cómo lo podemos hacer? Con el alga espirulina, por ejemplo, puede ser dosis de 250 a 500 unidades, 2 veces al día, o por ejemplo, té de ruda igual, 2 tazas, pones a hervir tantito y ya te lo bebes sin ningún problema. O el carbón activado, que es lo que nos llega a ocurrir, que muchas veces lo llegan a recetar personas, como por ejemplo, cuando llegan a estar mal del estómago, les da mucho lo que es la diarrea y estas cuestiones. ¿Por qué? Porque está limpiándonos de metales pesados, de muchas cuestiones. Entonces, de hecho es muy recomendado, no sé si han visto que el carbón activado es de color negrito, entonces nos va a ayudar muchísimo. Con que empecemos a hacer todas estas cuestiones nos va a ayudar muchísimo a poder limpiar lo que es esta glándula. Vale, voy a empezar a leerlos para ver si tienen alguna cuestión, alguna duda. Vale, vayan comentándome ahora sí que todas las preguntas que tengan para empezarlas a contestar. Pon aquí Guadalupe Cuevas, hola Angie, hola Hipatía Barbosa, hola Jojo Acosta. Ok. Pues no, veo que no tienen unas cuestiones. En lo que van escribiendo sus preguntas, sus cuestiones y todo esto, voy a empezarles a platicar ya nada más lo último.
Este chakra no tiene animal de poder. Este chakra, básicamente, vamos a empezar a trabajar mucho con lo que es la intuición, lo que es el alma, ¿vale? Y por último, su número. Su número es el 2, ¿de acuerdo? Entonces, con que empezamos a repetir mucho lo que es el Om, va a empezar a trabajar mucho este mantra, va a empezar a, digamos, a destapar mucho todas estas cuestiones. El tapping, sobre todo, también nos va a ayudar muchísimo. No sé si recuerdan qué es el tapping, si no, de todos modos, en mis videos anteriores hay, y si no, de todos modos, más al ratito, en unos minutitos más, les voy a subir lo que es un video para poder empezar a trabajar lo que es este chakra, ¿vale? A ver, vamos a ver. Pues veo que ya no tiene ninguna cuestión. Sería todo de mi parte. Y que tengan un excelente y maravilloso día, tarde o noche. Muchísimas bendiciones.